Aquí vamos, hermanito, nuevamente. Bendiciones. Ya retomando el estudio. Y ahora sí vamos a ir directamente al estudio de nuestro primer libro. Antes quisiera hacer una pequeña salvedad, corregir un pequeño error que en la introducción de manera involuntaria lo hice, pues dirigiéndome a las epístolas universales. Dije primera y segunda de Timoteo, no, y es primera y segunda de Pedro. Bueno, levantado el cargo ahí. Y ya sabemos, por supuesto, que pueden haber otros errores, pero no doctrinarios, por supuesto, pero de algunos nombres que son tantos en la Biblia. Ya sabemos bien pues que el maestro, quien disipula a Timoteo es el apóstol Pablo, definitivamente. Bueno, hecha la salvedad, así nos sentimos un poco más tranquilos. Considerémosla una fe de ratas, como dicen en la prensa. Muy bien. Entonces, ahora vamos a referirnos así ligeramente a lo que comentábamos al cierre de la introducción, esos 400 años de silencio, ¿no? Que es el periodo intertestamentario. Ya los israelitas, los del reino del sur, habían venido ya del exilio, ya después del edicto de Ciro, habían estado en Babilonia, ¿no es cierto? Y regresaron a su tierra, empezaron a la reconstrucción del templo, pero ahí quedó todo, no llegó a concluirse esa obra porque ya vinieron unos tiempos muy difíciles. Por ejemplo, dentro de esos 400 años llega un general muy aguerrido, que es un general macedonio, nacido ahí en la Grecia antigua, y había conquistado a los persas, ¿no es cierto?, de Asiria, y tenía sus méritos, es un general muy, muy victorioso. Llegó ahí a los territorios de Canaán, porque el nombre originario, el nombre milenario de la tierra prometida era Canaán, Canaán. Así está en la Biblia, hermanos. Llegó en el año 333 Alejandro el Grande, y posteriormente llegó otro general también que había estado en algunas batallas en Egipto, pero que también logró enfrentarse a Alejandro el Grande y por un tiempo gobernó esa región, hasta que los macabeos, ya en el año 165 aproximadamente antes de Jesucristo, bueno, se unieron y formaron la resistencia y los echaron y permanecieron esta familia gobernando ahí esta región de Canaán durante casi 100 años. Esos son los famosos macabeos. Y luego se produce un hecho, ya en el año 63 exactamente, porque son los relatos bíblicos, que llega un general llamado Pompeyo, un general romano también muy aguerrido y con un contingente militar pues extraordinario, avasallador, y se instala y conquistan las tierras de Canaán. Tanto así que esto pues causó un gran impacto entre el pueblo de Dios, entre los judíos, y había una situación tensa por la razón de que muchos de los judíos empezaron a apoyar a los romanos, entre ellos los saduceos, que era una facción religiosa, de las dos importantes o tres que habían en esa época, en los tiempos previos al nacimiento de Jesús, estaban pues los fariseos, los saduceos, los esenios y otros más, los cananitas también. Pero la ventaja que tenían los romanos es que eran apoyados ahí por los sacerdotes que básicamente provenían de la secta o de la facción de los saduceos, que tenían presencia en el Sanedrín y tenían el apoyo de los romanos incondicional, por supuesto. Había un grupo también que era temeroso, que eran los herodianos. Los herodianos conocían muy bien a los judíos, sabían de sus costumbres, sabían también de su tradición religiosa. Que los conocían tan bien que los romanos, habiendo conquistado esta parte de Canaán, ¿no es cierto?
prefirieron administrarla de forma indirecta. Tomaron como colaboradores a los Herodes, porque los Herodes pues conocían, de veras conocían muy bien a los judíos, tanto así que miren, este Herodes el Grande era un usurpador porque les hacía creer a los judíos que ese Mesías que ellos estaban esperando, de acuerdo a las Escrituras, él era el Mesías y que a él debían adorarlo. Era pues algo que desataba la ira de los judíos. O sea, los judíos estaban por todos los flancos asediados. Muy bien, así las cosas. Entonces Herodes el Grande permaneció ahí por orden de los romanos, administrando o gobernando esta región de Canaán. Los romanos averiguaron ahí quiénes eran los que más odiaban a los judíos. Y bueno, históricamente una de las tribus que más ha lidiado con los judíos han sido los filisteos. Y de los filisteos es ese gigante que fue ese guerrero a quien David lo mató o lo tiró al piso con la honda y finalmente lo decapitó con su propia espada. Después ya fue ungido David como rey de Israel. Pero los romanos averiguaron y dijeron los filisteos son los enemigos más frecuentes o han sido tradicionalmente los más los que tenían desencuentros con los judíos. Y le pusieron, en vez de nombre, en vez de mantener el nombre original de Canaán, le pusieron el nombre de Filistina, un nombre de humillación. Claro que con el devenir del tiempo, con las traducciones, ocurre que a nosotros ya en el español nos llega como Palestina. O sea, de Canaán. El nombre de los romanos que fue impuesto fue un nombre de humillación, Filistina. Y esto de las traducciones, como repito, trajo pues ya para nosotros hoy en día, en los últimos tiempos, que era Palestina. Pero bueno, eso ocurrió. Pero hay un detalle que ustedes van a conocer en la historia del Señor Jesucristo, cuando nos adentremos más a la parte especialmente que es donde encontramos en el Antiguo Testamento la historia de el padre de las 12 tribus, que es Jacob, ¿no? Cuando hay un momento en que hay una lucha o se prepara para un encuentro con su hermano Esaú por haberle, según ellos, por haberle quitado la bendición, ¿no es cierto?, que correspondía al primogénito, que era Esaú. Y hay una historia que la van a conocer o ya la habrán escuchado ustedes que se produjo ahí, ¿no es cierto? Entonces se la tenía jurada Esaú a Jacob, pero felizmente todo llegó a solucionarse en paz. Y hay una lucha ahí, dice, entre el ángel de Dios, ¿no es cierto?, con Jacob, porque Jacob, no obstante que tenía la bendición y la promesa que le había hecho el Señor de la heredad de la tierra, que le había hecho a sus ancestros, a Abraham, a Isaac, ¿no es cierto? Él pensó hacer de las suyas, ya no quería caminar conforme al Señor, pero ahí en esa lucha, bueno, el ángel que está luchando realmente, el ángel de Dios ahí es Jesucristo. Y Jesucristo le ha dado una lección porque le desgarra la cadera, ¿no? Y así pasa el final de sus días Jacob cogiendo, pero Jacob se toma de las manos, digamos, del Señor y no lo soltaba hasta que le imploraba su bendición. Y lo hace efectivamente. Y le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, y ese nombre será el que llevará mi pueblo escogido. Y ya con el paso del tiempo ya vemos lo que ha ocurrido, cuando ya pues esto es un hecho reciente, que el nombre de Palestina cambia a partir del año 49 por razones ya de la Organización de las Naciones Unidas, que reconoce al Estado de Israel, ¿no?, ya con el nombre de Israel. Hay un grupo también de judíos que han quedado rezagados ahí en la Franja de Gaza, que sigue llamándose el pueblo palestino, pero hace apenas un par de años que también fue reconocido este Estado de Palestina. O sea, hay un gran dilema ahora, un gran problema, porque no sabemos cómo van a convivir
dos estados reconocidos internacionalmente en un mismo territorio. Pero por sobre todo las cosas que hagan los seres humanos hay algo que está por encima de ellos, que es la soberanía de Dios. Y Dios ha prometido en su palabra que Él restaurará a su pueblo. Y ya el pueblo de Dios no son solamente los judíos, los israelitas. El pueblo de Dios somos todos los que hemos doblado rodillas y hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Muy bien, hermanos, hasta ahí para no ser muy extenso, porque el tiempo es corto en esta cuestión de tecnología. Entonces, ocurridos estos hechos ya de la toma de Israel por los romanos, permanecen ahí por un largo periodo. Prácticamente toda la vida de Jesucristo hasta la muerte de Jesucristo los romanos siguen, y a la decadencia del Imperio Romano ocurre en el año 350 después de Cristo. O sea que hay mucho tema que estudiar aquí, pero vamos a hacer lo más resaltante, hermanos, aquí. Vamos a centrarnos desde el nacimiento de Jesús que relata Mateo. Sobre Jesús existen 4 evangelios, ya lo comentamos. Mateo, que su propósito es, lo más relevante, lo más resaltante de su evangelio es el reino de los cielos, porque él es él ha sido inspirado por Dios para ese propósito. Las características de estos 4 evangelios son las siguientes, y podemos resumirlos de la manera más concreta. Mateo le da, digamos, fuerza al reino celestial, porque él realmente su evangelio es una excelente introducción a las enseñanzas centrales del cristianismo. Mateo es especialmente útil para entender por qué la vida de Cristo fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Ese es un valor extraordinario. Mateo era un publicano, era un colaborador, antes de ser el discípulo del Señor, era un colaborador de los romanos, un cobrador de impuestos. Cobraba para él y cobraba, o sea, cobraba a los romanos impuestos, pero se quedaba siempre con partes importantes, ¿no? Por eso tenía una vida muy... Y no era el único publicano, había muchos que colaboraban. Bueno, ya dicho esto, entonces el Evangelio de Mateo se refiere al reino de los cielos. Y en la Biblia encontramos ahí pues muchas citas bíblicas que corroboran lo que estamos afirmando, ¿no es cierto? De las profecías, eh, son miles de profecías referidas al Mesías que se cumplieron conforme Mateo las había explicado ahí, las explica en su Evangelio, ¿no? Porque él toma siempre esa expresión, ¿no? Conforme a las escrituras, lo dicho por el profeta, todos esos detalles los usa Mateo para exponernos su Evangelio. El Evangelio de Marcos le pone énfasis a Jesús como siervo, como servidor. Él se despojó, dice la palabra, ¿no es cierto?, de su deidad y vino como siervo para servir, como cualquier ser humano. El Evangelio de Lucas tiene otra visión, ¿no es cierto? Porque ahí Lucas pone énfasis en el Hijo del Hombre, que fue un título que el mismo Señor Jesucristo se lo puso, ¿no? Se autodenominó el Hijo del Hombre porque Él vino aquí al mundo despojado de su deidad. Nosotros se presentó y sentía como hombre, sentía hambre, sed, dolor y todo, porque dentro del plan de Dios Padre, desde antes de la fundación del mundo, estaba que Él iba a venir a un rescate para el rescate de todos los perdidos. Él iba a ir ya con un plan vino a cumplir el plan de Dios para ir a la cruz, porque su sangre era la única forma de pagar la factura, de pagar los pecados de toda la humanidad y a darnos la lección del significado de su muerte y su resurrección. Por eso es que los cristianos abrazamos esa esperanza, cuando resucita Él, abrazamos esa esperanza de la resurrección para vida eterna, porque se cumple todas las profecías. Y el Señor además, Él nos prometió, porque después de su resurrección apareció muchísimas veces y consoló a los discípulos diciéndoles que no los dejaría solos, que Él nos daría el Espíritu Santo prometido y es el que obra. Ahora,
es el que sigue obrando y obrará hasta el final de los tiempos, cuando ya se haya llevado el Evangelio hasta el último rincón del planeta, que esa es la misión que tenemos que hacer ahora, hermanos, nosotros. Para eso nos preparamos. Dicho esto, hermanos, entonces, ustedes la temática del desarrollo las tienen ahí en el libro, y ahí en el libro ustedes van a tener su maestro, que yo los voy a ayudar en este aprendizaje. Pero su maestro está ahí y les va a explicar cómo va a ser la mecánica, el sistema de cómo deben desarrollar ustedes sus lecciones. Lo que sí les recuerdo es que ustedes no deben desarrollar ninguna lección, porque primero van a escuchar cada semana van a recibir un mensaje como este, que va a ser un resumen, va a ser una introducción de qué es lo que contiene cada lección. Por ejemplo, hoy día tenemos, para empezar, en el libro que ustedes ya tienen, todos ustedes, en casa, tenemos el primer tema, Jesús en el Imperio Romano, la situación política, que es la lección B, y Mateo el autor. Aquí hay 3 temas, lección A, B y C. Ustedes las van a desarrollar de acuerdo a las pautas ahí. Luego de haber escuchado y atendido bien este mensaje que estoy dando en este momento, que les va a facilitar el desarrollo de las lecciones. El método es muy sencillo. Es tan sencillo que un estudiante universitario, un profesional y hasta una ama de casa o un niño puede desarrollarlo. Está tan claro porque ha sido elaborado por expertos en este tipo de compendios. Muy bien, hermanos. Un detalle importante. Vas a recibir cada semana un resumen de la lección que vas a desarrollar en la semana siguiente. Y vas a recibir también, por ejemplo, de esta primera lección que vas a desarrollar, al final hay unas pruebas que tienes que desarrollar, las desarrollas con lápiz solamente, para que a la semana siguiente, cuando te entregue yo ya las respuestas pastorales, las respuestas oficiales, tú puedas o corroborar o corregir tu respuesta. Y así vas a entendiendo mejor. Va a ser una especie de autocalificación de tu trabajo, porque las razones nos impiden hacerlo de manera presencial y ustedes las entienden muy bien. Ahora vamos a ver una pequeña lección que fue muy importante y que yo la cojo desde que era niño. ¿Cómo vamos a estudiar este libro? ¿Cómo podemos comprenderlo mejor? Recuerden ustedes, hermanos, las clases que teníamos en primaria. Cuando queríamos estudiar una planta, ¿qué nos decían nuestros maestros? Una planta no la puedes entender si la estudias de una manera general. Y entonces, ¿cómo podemos? Hay que dividirla en partes. ¿Y qué nos explicaban? Raíz, tallo, hojas, flores, fruto. Ya sabemos que eran todos los componentes de la planta. Y empezábamos a estudiar detalladamente cuál era la función de cada órgano, de cada parte. Así es, hermanos. Igual, ahora tenemos un libro que es el Evangelio de Mateo. ¿Cómo podemos estudiarlo? Podemos leerlo 50 veces, pero si no tenemos un estudio sistemático, como es el que vamos a empezar ahora, no lo podríamos comprender. Son 28 capítulos que contiene este libro, pero vamos a separarlo por partes. ¿Y cómo lo separamos? Te sugiero que sea papel cuadriculado, papel rayado, tú copies de la Biblia, de nuestro libro principal de estudio, capítulo 1 y anotas los títulos que figuran ahí. Hay algunos capítulos que no tienen número, pero inclúyelos ahí con una rayita. O sea, para que entendamos que corresponde al capítulo 1. Por ejemplo, el capítulo 1 tiene aquí la genealogía de Jesucristo. Y hay otro capítulo que dice el nacimiento de Jesucristo, pero no tiene número. Pero entendemos que está comprendido dentro del primer capítulo. Y así sucesivamente. Esto es bueno para ver nuestro avance. Porque, por ejemplo, aquí en la lección 1 tenemos un avance referido al capítulo 1 precisamente, que es el tema de la introducción, ¿no es cierto? Y de cómo es el ambiente en la época de Jesucristo, cómo se vivía ahí en Palestina o en lo que es el actual Israel realmente. Entonces, hermanos, repito, ustedes van a recibir
antes de desarrollar cada lección, van a recibir un resumen que les va a ayudar a resolver con facilidad sus clases. Va a ser muy sencillo, como le repito, porque hasta un niño puede hacerlo y para eso está preparado. Van a haber muchas repeticiones porque de eso se trata. Es muy importante tomar en cuenta esas repeticiones porque así se nos va grabando en la mente y vamos aprendiendo unas técnicas muy especiales de estudio a la vez. Nos habíamos quedado en que el Evangelio de Lucas pone énfasis en el Hijo del Hombre, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos el cuarto Evangelio, que es el de Juan, que pone énfasis, que es el más extenso y probablemente el más completo sobre la vida de Jesús, que pone énfasis en el verbo encarnado. ¿Qué es el verbo encarnado? Se refiere, el verbo es Cristo encarnado, Dios encarnado. Bien, hermanos. Entonces, ¿cómo estudiamos el primer libro? Si tiene 28 capítulos, ya porque los que hemos estudiado ya lo hemos aprendido casi de memoria, porque entendemos que el capítulo 1 está referido a la infancia, a la introducción, o sea, cómo es el ambiente, que decíamos, cómo estaba el ambiente, qué era lo más notable en ese momento ahí en Israel. El capítulo 2 viene a ser un relato de la infancia de Jesucristo. Del capítulo 3 al 4:11 tenemos lo que se llama el año de preparación, que es el primer año de ministerio del Señor Jesucristo. Del capítulo 4:12 al 13 tenemos el año de popularidad, ¿no es cierto? Que es ya cuando el Señor Jesucristo se hace conocido, hace milagros, ya Él está haciendo su ministerio en la región de Galilea, había salido ya de Nazaret, donde hizo el ministerio, es su primer año de preparación. Y después viene del capítulo 14 al 27, que lo llamamos el año de pasión, que incluye la última semana del Señor Jesucristo. El año de pasión incluye 3 temas: el semestre de retiro, el semestre de entrega y el año de pasión, la última semana. Y finalmente el capítulo 28, que es lo referido se le denomina la vida resucitada, pero la verdad es que además de la vida resucitada, es el capítulo donde el Señor nos da el mandato, la gran comisión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, ¿no? Y predicar primero en Judea, luego primero en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que es lo que estamos haciendo nosotros, equipándonos con la palabra, equipándonos, discipulando a los hermanos para ir a predicar hasta el último de la tierra. Si tuviéramos que explicarlo en un término más comprensible, ya la pelota está aquí en nuestra cancha. Nosotros somos los que tenemos, hermanos, que hacer, porque el Señor vendrá por segunda vez cuando nosotros hayamos completado la obra, ese mandato del Señor de llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Ahí para su aparición, como está profetizado, vendrá el Señor por su iglesia santa. Hermanos míos, nuevamente pido a Dios que los bendiga, que los ilumine y que tengan esa pasión por el estudio que debe caracterizar a todos los cristianos como tú y como yo. Que Dios los bendiga, hermanitos. Hasta la próxima semana. Bendiciones.